Hola amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de Hilda Ravilero. Am, Quiero hacerles un recuento de declaraciones que ha hecho Steve Bannon sobre Elon Musk, cosas que no conocemos. Sabemos las declaraciones que él hizo, sabemos que Trump respondió a muchas de los tweets. Voy a seguir utilizando porque el ex ese no está en nada. Pero bueno, muchos de los posts, de las cosas que escribió en X, que escribió Elon Musk y después Trump públicamente en algunas de las conferencias de prensa que dio, él respondió a eso. Entonces yo estaba viendo estas declaraciones que hizo Steve Bannon. Él desde un principio de esta relación entre Trump y Elon Musk, él siempre tuvo cierto cuidado al, al tratar este tema, ¿no? Porque fue crítico realmente sobre el comportamiento de Elon Musk más tarde. Todos nosotros somos testigos de cómo Donald Trump le abrió literalmente las puertas a Elon Musk, incluso en una oportunidad, y él publicó videos de las fiestas, porque esto fue fin de año, por ejemplo, en diciembre. Trump hizo públicos muchos videos donde aparecía Elon Musk en Mar-a-Lago. Incluso en una oportunidad dijo que Elon Musk no quería irse de su residencia. Lo dijo públicamente. Y Trump le dio todo el apoyo posible que él necesitaba, ¿no? Pero bueno, Steve Bannon siempre estuvo a favor de reestructurar el aparato administrativo. Esas declaraciones las hace él. Y él dice que descubre que Elon Musk no encontró ningún fraude. Cuando dice que no encontró ningún fraude, yo al principio no entendía, pero eso se refiere a los trillones de dólares que él prometió. Elon Musk prometió que iba a encontrar al principio 2 trillones en gastos fraudulentos. Después dijo que 1 trillón, y yo recuerdo que la mamá dio una entrevista a Fox o a Newsmax, una de las dos, y dijo que bueno, que él iba no solo a encontrar 1 trillón en gastos fraudulentos, innecesarios, mejor dicho, sino que iba a encontrar 2 trillones de dólares. Entonces, al principio él dijo 2, después dijo 1 trillón. Después de todas esas promesas, resultó que lo que descubrió fueron 160 o algo así billones de dólares. Entonces dice Steve Bannon que el comité de asignaciones y los republicanos ya estaban analizando un paquete de 9 billones de dólares, que el proyecto de ley, este proyecto de ley que Trump quiere que se apruebe, iba a anular esos 9 billones de dólares. Eh, Bannon cuestiona el dinero muchísimo que había prometido Elon Musk y lo que verdaderamente estaba haciendo Dodge, el Departamento de Eficiencia Económica. Ahora, lo otro importante que Steve Bannon cuestiona era qué estaba haciendo Elon Musk con toda la data que estaba recopilando. Y esto fue un tema que varios analistas incluso trataron en plataformas públicas, ¿no? Y Bannon dice que si él estaba recopilando todos estos datos para uso personal, o sea, él ya no confía realmente en qué estaba, cuál era el objetivo real de Elon Musk en este sentido. Si estaba utilizando todos estos datos para uso personal o para la nueva compañía que ha creado sobre inteligencia artificial. Ahora, con respecto al proyecto de ley, Steve Bannon dijo en estas declaraciones últimas que ha hecho que Elon Musk sabía perfectamente lo que contenía ese proyecto de ley. Y eso yo recuerdo que Donald Trump, el presidente, lo comentó
cuando se produjeron los primeros ataques de Elon Musk hacia las tarifas y el Big Beautiful Bill, el proyecto de ley grande y bello. Y yo recuerdo que en una de las tantas entrevistas que dio a los periodistas Elon Musk, a los periodistas incluso de CNN, por ejemplo, CNN lo entrevistó, creo que fue CNN, pero bueno, son las cadenas de fake news, digamos. Y él dijo que el bill era o beautiful o big, pero que no podían ser las dos cosas a la vez. Él empezó, y antes de eso incluso se refirió a Peter Navarro, asesor en cuestiones económicas del presidente. Y él dijo que Peter Navarro era un imbécil, algo así, un idiota, a moron. Pero bueno, el ataque de Elon Musk al proyecto de ley era, sin lugar a dudas, un ataque a la propuesta que está haciendo Donald Trump de reducirle los taxes a todo el mundo, sobre todo a la clase media y la clase trabajadora. O sea, los taxes son la parte principal de la agenda del presidente. Y Steve Bannon comentó que cuando Trump estaba haciendo negociaciones con países y con CEOs de algunas compañías sobre la reciprocidad en las tarifas. Fue lo primero que él quiso poner en práctica. Trump se entera por el Wall Street Journal que Elon Musk estaba llamando a los CEOs para que se opusieran a las propuestas del presidente. Esto lo está diciendo Steve Bannon. O sea, ¿hasta qué punto este hombre que no tenía necesidad de hacer eso? Pero bueno, voy a seguir dándole los comentarios sobre lo que dice Steve Bannon de Elon Musk. Él comentó en un momento que Musk le pidió a Trump quedarse por más tiempo, pero que Trump ya estaba harto de las cosas que le estaba haciendo y le dijo que su tiempo en la administración había concluido. El problema es que parece que el presidente ya tenía dudas sobre lo que había resuelto el departamento Dodge y lo que quería era que sacar a Elon Musk de la Casa Blanca, porque hay toda una serie de otros acontecimientos, de otros factores que influyeron en la posición que tenía el presidente Donald Trump sobre la presencia de Elon Musk en el aparato administrativo, en el aparato gubernamental. Porque Steve Bannon, por ejemplo, dice que Elon Musk se pasó de la raya, ya, y que sus intenciones eran destruir el proyecto de ley, kill the bill. Eso lo dijo, o sea, los que siguen la política de Estados Unidos tienen que recordar cómo Elon Musk todos los días ponía algo en contra de este proyecto de ley. Y en una oportunidad, él dijo que había que matar, que había que acabar, liquidar el proyecto de ley. Y Steve Bannon dice que lo que iba a ocasionar esos comentarios era impedir que se aprobara esta rebaja de los taxes, que es la disminución que iba a ayudar a la clase trabajadora y a la clase media, sin lugar a dudas. Después de todo lo que el presidente Donald Trump ha tenido que soportar, los impeachment, los intentos de asesinato, los ataques de la prensa, etcétera, Elon Musk fue incluso más allá de todos estos ataques que ha recibido Donald Trump, porque él se habló de la lista, de la famosa lista de Epstein. Y entonces dice Steve Bannon eh, que había que, no, o sea, esto lo sabemos por el propio Elon Musk. Él dijo
que Donald Trump había que ajusticiarlo y sustituirlo con el vicepresidente J.D. Vance, porque él estaba en la lista famosa de Epstein. Esa lista lleva meses o quizás más de un año circulando. Es la famosa lista de a bordo del famoso avión de Epstein, donde el que monta en ese avión iba directamente, es el Lolita, el avión personal de Epstein. Y el que montaba ese avión era para ir a la isla privada que tenía Epstein. Entonces, el problema es que Elon Musk pone un post en el que esto es otra, esto, yo cuando vi eso, yo no lo podía creer. ¿Cómo es posible que pudiera ir tan lejos? Elon Musk pone un post en el que dice que a Trump le quedan 3 años y medio y que él tiene 40 años por delante. O sea, en realidad es que Elon Musk pensó que, pienso yo, y no sé, pensó que podía hacer lo que quisiera, porque tenía mucho dinero. Todos estos tecnócratas piensan que tener dinero es tener poder y hasta cierto punto es verdad, pero en este mundo en el que vivimos, si eres un magnate, puedes hacer lo que quieras, pero algunos se equivocan, creo yo, como es el caso de Elon Musk, que pensó que podía hacer lo que quisiera a su manera, sin tener en cuenta la posición, sin respetar. Primero, sin tener en cuenta el resto de la gente, el resto del aparato gubernamental, el pueblo norteamericano que había votado mayoritariamente por la plataforma que había planteado Donald Trump. Y sin embargo, él sencillamente comenzó a atacar, atacar, atacar. Steve Bannon, por ejemplo, se refiere al hecho de que Elon Musk había prometido que llegaría a reducir los gastos del gobierno, como les dije al principio, en $1 trillón y que todo, dice Steve Bannon, que todo fue mentira. Steve Bannon se refiere, esto es otra cosa importante que creo que se había rumorado, pero no teníamos datos sobre este altercado que se produjo entre Elon Musk y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Bessent le dijo a Elon Musk que él había prometido, esto fue un altercado que se produjo en la Casa Blanca. El secretario del Tesoro le dijo a Elon Musk que él había prometido que iba a cortar el costo del presupuesto gubernamental en $2 trillones. Después que lo iba a reducir a 1 trillón y ahora son 165 billones. Y dice Steve Bannon que eso fue un altercado físico entre Bessent, el secretario del Tesoro, e Elon Musk. Incluso dice Steve Bannon que muchas personas llegaron a comentar que Elon Musk posiblemente era agente, oh my God, del Partido Comunista Chino, porque todo el tiempo estaba promoviendo hacer cosas a la manera china. Y dice Bannon que Elon fue al edificio, escuchen esto, porque esto yo no lo había escuchado en ningún lugar, no lo había visto y yo estoy todo el tiempo buscando información. Y dice Steve Bannon que Elon Musk fue al edificio del Pentágono y pidió un documento secreto que se refiere a los planes de guerra sobre los chinos. Y dice él que si tenemos en cuenta que Elon Musk tiene fuertes lazos comerciales con el Partido Comunista Chino, no era de sorprender que hubiera solicitado ese documento secreto que nada tiene que ver con el Departamento de Eficiencia Económica y que por eso es que algunas personas llegaron a comentar si Elon Musk podría ser un agente chino dado los intereses que tiene con China. Entonces, Steve Bannon considera que la situación que se ha creado alrededor de Elon Musk está repercutiendo sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro, ahora lo que Steve Bannon cuestiona profundamente es
sobre todo la actitud de Elon Musk sobre la posición de Donald Trump en política internacional. Bueno, Donald Trump ha invertido hora y media hablando con Putin, el mismo tiempo, hora y media hablando con Xi Jinping, el, el primer secretario del Partido Comunista Chino. Y Trump está tratando de llegar a un acuerdo pacífico y que, sobre todo en el caso de Ucrania, lleguen a deponer las armas. Por otro lado, Trump tiene también a todos estos jueces puestos por Obama y sobre todo por Biden que están tratando de obstaculizar todas las deportaciones de los millones de ilegales que han cruzado la frontera a invitación de Joe Biden. Trump en estos momentos, amigos, tiene como 200 litigios solamente sobre las deportaciones. Y tiene que lograr que el Congreso apruebe el proyecto de ley que va a reducir estos taxes que pagarían fundamentalmente los trabajadores y la clase media. Y Steve Bannon dijo que lo más importante en este momento era resolver el problema que hay con Elon Musk. Claro, cuando Steve Bannon hizo estas declaraciones la semana pasada, principio creo que fueron, principio de la semana pasada, estas declaraciones ya no existía todavía, Israel no había lanzado ataques contra Irán. Y este, por supuesto, es el problema ahora más crítico de urgencia, porque esto pudiera conducir a una catástrofe aún mayor. Y no quiero mencionar el hecho de una tercera guerra mundial, porque yo estoy convencida que Donald Trump va a tratar por todos los medios posibles de que Estados Unidos sobre todo no intervenga en esta confrontación entre Israel e Irán. Siguen atacándose, siguen lanzando bombas. Bueno, todos ustedes deben saberlo, los que siguen las noticias. Pero no cabe duda de que las declaraciones que ha hecho Elon Musk sobre Trump no pueden ser más injustas y hasta bochornosas, porque en estos momentos Trump se está enfrentando a esta posibilidad de una tercera guerra mundial, está tratando de evitarla, está interviniendo en la guerra de Ucrania, en la guerra de Gaza, está enfrentando este conflicto entre Israel y Irán e Irán y está tratando de mantener esta coalición en la que aparecen todos estos tecnólogos, que por un lado aparentan estar a favor de la política de Donald Trump, pero que en realidad, según dice Steve Bannon, tienen una careta y realmente son demócratas. Pero bueno, lo cierto es que teniendo todo esto en cuenta, se supone que los que están cerca de Donald Trump debieran de estar más preocupados por quitarle peso de encima y no de ponerle más peso sobre sus hombros, cosa que es lo que ha hecho Elon Musk. Por eso es que lo que ha estado diciendo y haciendo él está creando incertidumbre y desasosiego entre la gente. Y además es muy bajo acusar a Trump de haber tenido relación con Epstein o de haber estado en la lista de los que viajaban en su avión privado Lolita. A mi juicio es realmente vil tratar de promover el impeachment de Trump, que es una de las cosas que también, bueno, lo dije al principio, a las que se refirió este Elon Musk. Él habló incluso de crear un nuevo partido y como les decía, les dije al principio, de declarar que Trump va a estar 3 años y medio y que él tiene 40 por delante, es feo, muy feo, muy feo, muy feo. Pero bueno, voy a proseguir. Steve Bannon dice él que es de la opinión de que le quiten a Elon Musk inmediatamente su derecho a entrar a los recintos federales, o sea, lo que se conoce como el security clearance,
que es autorización de seguridad. Si tú no tienes security clearance, tú no puedes entrar en la Casa Blanca como pueden hacerlo los que tienen el beneficio de que se ha investigado su vida y son confiables, ¿no? Pero bueno, Steve Bannon comentó que Elon Musk, incluso, y esto no lo sabíamos tampoco, dice Steve Bannon que Elon Musk ha amenazado con cerrar importantes programas del famoso de sus compañías, Starlink o SpaceX, y que Bannon considera que el gobierno debería intervenir bajo la ley de producción de defensa. Hay una ley que se llama producción de defensa y que esta ley debe convertirse en una orden ejecutiva, porque con la orden ejecutiva el presidente puede, sin contar con el Congreso, puede trabajar perfectamente y hacer lo que él considera que es necesario o importante para poder proseguir con estos programas en los que intervienen eh, compañías de Elon Musk, ¿no? Y entonces, si esta ley se convierte en una orden ejecutiva, entonces él puede trabajar, o sea, la administración de Donald Trump puede trabajar con una nueva administración que ya está ahí. Y dice Bannon, para que estas dos compañías sigan trabajando. Porque el asunto es que el 80 o el 90% de los contratos que tiene SpaceX es con el gobierno, no es con otra entidad. SpaceX está sujeta a la aprobación del gobierno porque es la que tiene los contratos con el gobierno. Y dice Steve Bannon que tenemos que tener una administración que sea estable y que no tenga serios problemas de droga, que esta es otra de las acusaciones que están haciendo, que no tenga relaciones, dice él, que no tenga relaciones con el Partido Comunista Chino y que sea un ciudadano legal. Esto es otra de estas investigaciones que hay, que dice él que hay que llevar a cabo rápidamente, porque esto yo lo leí, el New York Times publicó un artículo sobre el uso de drogas de Elon Musk. O sea, no solo el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post también se refirieron al comportamiento de Elon Musk con el Partido Comunista Chino. So, ahora, para colmo de males, o escuchen esto que es importante, el hermano de Elon Musk dice que él se quedó más tiempo que el permitido por la visa que le dieron y que ilegalmente aplicó a la ciudadanía. Dice Bannon que además el departamento este de eficiencia que estaba dirigido por Elon Musk, Dodge, está siendo investigado porque no se han encontrado todavía un centavo de todo el dinero que según Elon Musk se le dio a personas que recibían Social Security. Trump, si ustedes recuerdan, Trump le dedicó un buen tiempo a enumerar todas las personas que tenían más de 150 años de edad que recibían dinero del Social Security en su discurso de la Unión. Ustedes recuerdan eso, que él incluso dio detalles de esta lista de 150 años, de 200 años de edad, etcétera. Y entonces dice Bannon que tenemos que saber exactamente qué hizo Dodge sobre el mal uso de los fondos del gobierno, el fraude y el uso de los datos del gobierno o de los ciudadanos estadounidenses para construir modelos en su compañía de inteligencia artificial. Dice Steve Bannon que Elon Musk pudiera estar aquí ilegalmente. Oh my God. Esto es tremendo. El hermano de Elon Musk y otras personas están asegurando que Elon Musk mintió
cuando llenó la aplicación para la visa y la ciudadanía y que debe cumplir con las leyes al igual que lo hacen los ciudadanos de otros países que han entrado ilegalmente a nuestro país. Steve Bannon dice que debe haber una investigación para saber qué hizo Elon Musk con Dodge y si Elon es un agente, Elon Musk es un agente de influencia del Partido Comunista Chino. Esto es serio, esto realmente, estas declaraciones que ha hecho Steve Bannon sobre Elon Musk son serias, que pudiera ser un agente chino que pudiera haber estado utilizando todos estos datos que el famoso departamento Dodge estuvo investigando. Bannon se refiere a que incluso Elon Musk se esforzó enormemente por traer a Xi Jinping a la inauguración de Donald Trump. Y la revista Atlantic publicó un artículo en el que habla de cómo Elon Musk fue al Pentágono. Esto no solo lo dijo Steve Bannon, esto lo publicó la revista Atlantic, que no es una revista conservadora. Elon Musk fue al Pentágono para pedirle a los generales que le dieran un documento altamente clasificado, como les dije anteriormente, sobre los planes militares con relación a China. Y Bannon se preguntó, bueno, ¿por qué Elon Musk está interesado en un documento clasificado sobre los chinos, a menos que quiera compartirlo con sus socios? Esto realmente complica la cosa, la relación entre Elon Musk y Donald Trump. Elon Musk no tiene necesidad de tener información sobre los planes militares relacionados con los chinos. Y hace poco el secretario de Defensa se refirió en un discurso a la posibilidad de que los chinos intervinieran militarmente en Taiwán. Bueno, esto lo sabemos hace rato, pero todavía no aparecen acciones por parte del Partido Comunista Chino con respecto a cuán pronta sería esta intervención militar. Yo particularmente no entiendo cómo un hombre que es multibillonario y que se supone que tenga un coeficiente de inteligencia alto pueda llegar a cometer errores tan crasos y pueda comportarse tan irresponsablemente como lo podría haber hecho quizás un niño. De manera que si todo lo que Steve Bannon ha dicho es cierto, y Steve Bannon no habla por gusto, es un tipo inteligente y todo parece indicar que tiene todas las relaciones que tuvo en en el primer mandato con el presidente, con Donald Trump. Si todo esto es cierto, pues es una situación bien seria la que está confrontando Elon Musk. Porque yo recuerdo que incluso en un momento determinado Donald Trump dijo que él podría no quiero ser, no soy literal, porque no recuerdo exactamente las palabras, pero que si Elon Musk seguía atacándolo a él personalmente, porque llegó incluso a hablar de la famosa lista de las personas que viajaban en el avión de Epstein, que él iba a tomar medidas con respecto a Elon Musk. Yo recuerdo que hace varias semanas le pregunté a un familiar mío muy joven que admira o admiraba, no sé ahora, si estaría interesado en trabajar para Elon Musk. Y él me contestó que tenía un amigo que había trabajado para él y que renunció porque dice que no tenía vida, tenía que trabajar largas horas y que era agotador el trabajo. Yo pienso en realidad que lo que sucedió o lo que está todavía, sabe Dios, sucediendo
tenemos que tener seguro en pocas, todavía tenemos que tener más información de cómo está la situación entre Elon Musk y Donald Trump, pero a mí me da la impresión que él lo que estaba era probando fuerzas. Elon Musk, él se creyó en un momento determinado que era más popular, porque dijo incluso, llegó a decir que Donald Trump no hubiera ganado la presidencia si no hubiera sido por él. Increíble lo que dijo. Y yo creo que él pensó que él podía manipular al público, al estadounidense que había votado abrumadoramente por Donald Trump, porque él se creyó en un momento determinado que tenía más poder sobre el pueblo americano que el propio Donald Trump. Se me acaba el tiempo, los tengo que dejar y en una segunda oportunidad tengo más información que darles. Nos volvemos a reunir. Muchas gracias por la atención prestada. Los espero en el próximo podcast de Hilda Ravilero. Hasta entonces.